casos que cobran especial relevancia en el contexto de los abusos de la fuerza pública que ha habido, no solo en nuestro país, sino en el mundo, cuando se trata de controlar multitudes o de restablecer el orden y la paz social tratándose de disturbios. Y no por los argumentos que dan las accionantes. Yo insisto que exigir al legislador que nos defina que vamos a entender una vez más por paz social, restablecer el orden, daños a terceros, integridad física, me parece que no coadyuva al análisis de constitucionalidad. Sin embargo, creo que en estos temas lo que señaló el ministro Saldívar sí es fundamental. Es decir, que mínimo estas disposiciones tendrían que traer las restricciones que cualquier fuerza policíaca debe de conocer en tratándose de manifestaciones o cuando estamos hablando del derecho de manifestación y de reunión, aun cuando se expresaran en sentido negativo, el mínimo de qué es lo que estas fuerzas policíacas no deben hacer, como el disparar indiscriminadamente contra una multitud cuando no hay un peligro real o inminente. Entonces creo que esta generalidad aquí sí afecta la constitucionalidad de la norma en estos 3 preceptos, igual que en el 15, por lo que ya se señaló aquí en la declaratoria de ilegalidad, porque hay amenazas, insisto, sobre todo cuando no hay estos elementos, al menos en sentido negativo, que auxiliaran a las fuerzas policíacas a saber cuáles son los mínimos que nunca pueden hacer en este tipo de operativos policíacos. Por eso yo, en cambio, fuera de eso, pues el artículo 16 está responsabilizando a el encargado que tiene mando para que asuma la responsabilidad. Yo no veo ahí inconstitucionalidad, no así en los artículos 14 y 15. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo comparto la propuesta del proyecto, desde luego con la modificación de hacer referencia a una interpretación armónica o sistemática y no a una conforme. Porque, como yo expresé desde que se debatieron los puntos anteriores, me parece que cada artículo de esta ley, cada norma que se viene elaborando, tiene que estar necesariamente bajo el marco que se establece en el capítulo 2 de la propia ley. El hecho de intervenir en alguna manifestación, en ejercicio de libertades de asociación o de reunión, no quiere decir que el uso de la fuerza pública tenga que desvincularse de los principios que están establecidos de antemano en la propia ley. Se decía aquí, desde luego yo respeto todos los puntos de vista, pero que no se marcan todas las restricciones que deben tener los elementos que van a hacer uso de la fuerza pública cuando enfrentan una situación, por ejemplo, de una manifestación. Pues los límites y las restricciones vienen previstos en los principios generales que ya se señalaron en el capítulo 2, lo repito. El uso de la fuerza será legal, objetivo, eficiente, racional, profesional, proporcional, honrado, congruente, oportuno y respetuoso de los derechos humanos. Se decía, por ejemplo, que no se prohíbe de manera expresa que un elemento de seguridad dispare una ráfaga en contra de una manifestación. Pues naturalmente que no, tiene que ser racional, tiene que ser proporcional, y además, si ya hablamos del uso de armas de fuego, el artículo 8 dice que cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas, estos podrán hacer uso de armas letales. Desde mi perspectiva, no tiene que venir una prohibición expresa para decir que el elemento de la seguridad tenga prohibido disparar una ráfaga con un arma de fuego en contra de una multitud. Pues naturalmente que no, y está obviamente prohibido en los propios principios que establece la ley. Yo por eso sí comparto la propuesta, desde luego bajo la perspectiva de la interpretación sistémica de la ley, porque, insisto, todas y cada una de las normas tienen que vincularse
de manera inevitable con los principios generales para el uso de la fuerza que vienen establecidas en la propia ley que analizamos. Por ese motivo yo compartiré el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo también comparto el proyecto desde el punto de vista sistemático o sistémico, en la interpretación de todas estas disposiciones que ya se han mencionado. Si analizamos no aisladamente los artículos 14, 15 y 16, sino en relación con diversos artículos de la propia ley, como los que ha mencionado el señor ministro, el sexto, el séptimo, el octavo, el 11º, el 12º, yo entiendo que hay una manera de establecer los límites, las definiciones, las condiciones del uso de la fuerza pública y de las armas inclusive, en qué condiciones, con qué limitaciones, que eso es muy importante para poder respetar la vida y los derechos de las personas, e incluso, como lo señala el propio artículo 12, atendiendo a los ordenamientos internacionales en la materia que se han citado aquí, por ejemplo, y yo creo que con base en esas disposiciones, entendiendo todo el articulado como un sistema para el uso de la fuerza y no aisladamente cada artículo, yo puedo acordar con la propuesta en su sentido de que se haga un reconocimiento de constitucionalidad de estas normas. Vamos a tomar la votación. Parece que ya hemos intervenido todos. No sé si el señor ministro ponente quiere agregar alguna cosa. Pues no, señor ministro presidente, lo único es recordar el contenido del artículo 9 que invita a esta reflexión, pues precisamente las hipótesis de los artículos 14 y 15 se encuentran recogidos en ella y como aquí muy bien ya se expresó, la lectura de los restantes artículos permite advertir por qué, si bien no hay un pronunciamiento claro y específico como se exige para definir los alcances de estas disposiciones, en el entendido de que si lo hubiera, muy probablemente no estaríamos analizando ninguna acción de inconstitucionalidad, pues hubiera quedado muy claro para los promoventes que no habría razón, porque no habría inseguridad alguna. Todas estas se desprenden de sus propios artículos y disposiciones en los que la mayoría de las explicaciones que el proyecto integra para entender los conceptos que por seguridad son cuestionados por las comisiones, pues se encuentran aquí contenidos y los que no se recogen, como se indica en el propio proyecto, de instrumentos internacionales y sentencias que han abordado esos tópicos. Simplemente el artículo 6, el uso de la fuerza, fracción primera, es que será legal cuando se encuentre estrictamente apegada a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a los tratados internacionales, será objetiva cuando se realice con base en la consideración de hechos reales, eficiente cuando se realice aprovechando y optimizando los recursos, racional cuando su uso sea acorde a las circunstancias, sea producto de una decisión que valore el objetivo que se persigue, las circunstancias y las capacidades, estrictamente necesario, nos dice, con un uso diferenciado de la fuerza, pero más importante que todo ello es cuando dice que solo podrán emplearse las armas frente a situaciones reales, luego de haber agotado todos y cada uno de los medios a los que pueda recurrir los cuerpos policíacos. Y finalmente, por lo que hace el artículo 16, lo voy a leer, donde puedo desprender de ello una indefinición, un tema de inseguridad o un tema violatorio de los derechos humanos como para declararlo inválido. Dice, artículo 16, la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo. Esto obedece a la más pura lógica. Bajo su más estricta responsabilidad, de la misma manera, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes. Por lo menos a mí no me deja interpretación o lugar a duda lo que aquí se dice. En la policía, como en toda estructura gubernamental, hay quien toma las decisiones. Qué mejor que lo haga bajo su más estricta responsabilidad, no la diluye, y que informe a sus superiores sobre tal determinación. Es por ello que en un apoyo a la interpretación sistemática que no solo apela al contenido de la propia ley, sino como la misma ley lo ordena, a la Constitución y a
los tratados internacionales y sus aplicaciones, que se complementa esta explicación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tomemos la votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Perdón, en contra del proyecto en cuanto al artículo 14, a favor del proyecto en cuanto al artículo 15 y 16. Señor ministro Cosío Díaz. Contra de los 3 preceptos 14, 15 y 16. Señor ministro Luna Ramos. Con el sentido del proyecto, apartándome del preámbulo y de las consideraciones. Señor ministro Saldívar Leo de la Rea. En contra, por la invalidez de los 13 preceptos y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, con diferencia en algunas consideraciones. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez de los artículos 14, 15 y 16 y anuncio voto particular. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez de los preceptos. Señor ministro Lainez Potisek. Invalidez de 14-15. Señor ministro Pérez Dayán. ¿El proyecto? Señor ministro presidente de la Por la validez de las disposiciones y atenderé a las modificaciones que ofrece el señor ministro para darle un sentido sistemático a la propuesta. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez del artículo 16. Empate a 5 votos por lo que se refiere a la propuesta relacionada con el artículo 15 y mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y en el sentido de declarar la invalidez del artículo 14, por lo que atendiendo a precedentes se desestimaría la presente acción por lo que se refiere a los artículos 14 y 15. Pues sí, en eso quedaría la desestimación de esos 2 preceptos y el reconocimiento de validez del artículo 16. Muy bien, con esa decisión y esa votación, continuamos, señor ministro, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Habiéndose desestimado entonces la acción por lo que hace al artículo 14 y 15 y el reconocimiento de validez del 16, paso a analizar la constitucionalidad del artículo 39 de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. El proyecto considera que el artículo 39 de esta ley no resulta violatorio del principio de legalidad, pues dicha norma sí contiene las pautas mínimas que regulan lo relativo al uso de la fuerza y armas de fuego en el contexto de las manifestaciones o reuniones. Esto es, determina qué constituye una concentración colectiva violenta o ilegal, pero no violenta, cuándo es dable la disolución de las reuniones o manifestaciones y, en su caso, el empleo de la fuerza pública, así como quién se encuentra autorizado para calificar la legalidad de las reuniones y determinar si deben utilizarse las armas de fuego. En este sentido, el hecho de que el legislador haya considerado que los planes, estrategias y programas para actuar frente a las reuniones o manifestaciones que se determinen conforme al reglamento respectivo, solo tiende a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, pues tales cuestiones se concretan a establecer cómo debe procederse en tales casos, siendo que por la propia naturaleza de los reglamentos es adecuado que sea en tales ordenamientos y en los protocolos que puedan derivar de los mismos, en donde se desarrollen normativamente los planes, estrategias y programas concretos de actuación para el caso de las reuniones o manifestaciones, pues es ahí precisamente donde se puede contener el grado necesario de especificación jurídica para el exacto cumplimiento de los mandatos postulados tanto en la Constitución como en la propia ley en su sentido formal y material, en donde se prevén las situaciones generales, hipotéticas y abstractas. Es esto lo que corresponde al artículo 39, señor presidente. Ya con esa, hasta ahí termina su presentación, señor ministro. Muchas gracias. Por favor,
el uso de la palabra está a su disposición, señores ministros. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo voy a estar en contra de este artículo 39. Creo que aquí pasa el problema exactamente inverso. Hay una delegación amplísima en el artículo a los reglamentos. Creo que precisamente se viola el principio de legalidad. No lo considero satisfecho en la manera en que el proyecto lo desarrolla. Por ello votaré en contra, señor. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Cosío. Señora ministra Piña. Sí, yo también voy a votar en contra por las mismas razones del ministro Cosío. Es cierto que hay aspectos de una ley que pueden ser desarrollados en un reglamento, pero yo considero que la ley no prevé pautas suficientemente precisas respecto del uso de la fuerza pública, específicamente frente a manifestaciones o reuniones públicas, entre otras. Y como lo hace valer la recurrente, esto implica que el Ejecutivo tendría una amplísima libertad para regular un aspecto total del uso de la fuerza pública, el que además sería el encargado de la aplicación de la ley, es decir, él va a reglamentar y aplicar la ley sin pautas establecidas en la ley de forma clara y precisa. Por otra parte, el hecho de que se aludan a los principios que establece el artículo 6 de la propia ley, entonces sería suficiente que la ley dijera se va a hacer legal o válido el uso de la fuerza pública siguiendo entonces estos principios y conforme lo determine el reglamento. Con eso entenderíamos que tiene que ser objetivo, lícito, racional, y con eso el reglamento podría establecer todos los parámetros de actuación de la ley. Yo por eso considero que es en la ley, al margen de los principios que los desarrolla la ley, es en la ley en donde deben estar contenidos los supuestos normativos que regulen en este caso la actuación de los cuerpos de seguridad pública a los que va dirigido la ley. Y como en este caso no se establecen pautas suficientes y se remite al reglamento, al margen de que se establezcan principios, yo también estoy en contra del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. También me pronuncio en contra del proyecto y por la invalidez de este precepto, en atención a todas las razones que hemos venido dando a lo largo de la discusión de este asunto, pero me parece respetuosamente que este precepto viene a fortalecer precisamente la argumentación de quienes nos hemos manifestado en contra, particularmente en los artículos que hemos analizado el día de hoy, porque este artículo 39 lo que hace es remitir al reglamento, es decir, todas estas prohibiciones específicas que tendrían que estar en la ley para evitar abuso y arbitrariedad y para establecer el manejo de la violencia en una manifestación, no solo no están en la ley, sino que la ley ahora remite al reglamento. Una cosa es que la ley tuviera todo esto que no tiene y que hemos estado alegando algunos de nosotros, y para cuestiones específicas de detalle pudiera remitir a un reglamento, incluso ciertas circunstancias hasta un protocolo, como decía ahora el ministro ponente, y otra cuestión es que la ley prácticamente esté vacía de contenido y todo se pretenda remitir a un reglamento. A mí me parece que este precepto confirma la inconstitucionalidad de los artículos anteriores y genera pues una situación que en mi opinión puede ser peligrosa, es decir, que al final del día no sea el Congreso del Estado, no sea una ley la que establezca estas cuestiones, sino se hagan en un reglamento que por un lado pues no goza de la jerarquía de ley que es indispensable para el manejo de este tipo de circunstancias como hemos venido sosteniendo, pero por el otro lado que tampoco goza
por su propia naturaleza, quien lo emite, de una representación plural de quienes sí se encuentran en el Congreso del Estado. Consecuentemente, yo me pronuncio respetuosamente también en contra de la validez planteada del artículo 39. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señores ministros. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo en este punto comparto la conclusión del proyecto en cuanto a la validez del precepto, pero desde mi perspectiva porque no genera la afectación que alega en este caso la Comisión de Derechos Humanos accionante. Este precepto 39 se impugna porque consideran que transgrede el principio de legalidad, ya que delega la facultad de regular el derecho de manifestación y reunión en un reglamento. A mí me parece que el precepto no tiene este alcance de ninguna manera. El precepto lo que señala es los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas, manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares públicos deberán determinarse conforme al reglamento. Yo, desde mi interpretación, me parece que de ninguna manera está delegando la facultad de regular el derecho de manifestación y reunión este dispositivo, dejándolo a una vía reglamentaria. Yo, por ese motivo, estaría por la validez del precepto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto. Me aparto de consideraciones, muy en la línea de lo expresado por el señor ministro Pardo. En realidad, lo único que se está estableciendo es que en el reglamento se provee en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley. Gracias, señor presidente. Me aparto de consideraciones. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Si me permite, yo también estoy de acuerdo, muy en el sentido de que dice el señor ministro Pardo, porque se trata de una cuestión no de limitar las manifestaciones, sino de regular la actividad de la autoridad frente a las manifestaciones. Así lo dice. Y además, para mí, tiene un efecto complementario, porque este artículo 39 habla de los planes, estrategias y programas, pero toda la actividad del uso de la fuerza está regulada en los diversos artículos que hemos visto y los que no están impugnados inclusive, como aquellos que mencioné hace un rato, el sexto, el séptimo, el octavo, el 11º, el 12º, que de alguna manera hacen toda la regulación sistemáticamente del uso de la fuerza. Y aquí nada más se trata de una cuestión secundaria, de planes, estrategias y programas, no del uso de la fuerza propiamente, frente a las manifestaciones, no para regular las manifestaciones, como es el argumento que lo impugna, de tal manera que en ese sentido y con estas razones yo estoy por la validez de la disposición. ¿Alguien más, señor ministro Pérez Dayán? Gracias, señor ministro presidente. Seré muy breve, precisamente como lo han expuesto en su orden el señor ministro Pardo, la señora ministra Luna y ahora usted, señor ministro presidente. El proyecto precisamente parte de la misma dinámica de sus expresiones, y es que considera esto parte de la división de poderes. Esto es, la norma tiene también un destinatario de ejecución, que es precisamente la administración, y es que es en la administración en donde radica la policía, y a partir de ello me permitiré leer el artículo 39 que dice: los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas, manifestaciones o reuniones que se realicen en lugares públicos deberán determinarse conforme al reglamento. Esto es, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los poderes que conforman el Estado, la logística, la implementación, ejecución, instrumentación de cada una de estas bases contenidas en la norma, que no son pocas, sino que la consulta meditada y completa que se haga de la ley advertirá que son muchas, corresponderá precisamente a la estrategia y diseño, que la ejecución de cada una de estas funciones corresponda a la autoridad administrativa. Quizá la misma pregunta que aquí hoy se hace en cuanto a la oposición del proyecto fue la que me formulé cuando tenía frente a mí el argumento de las comisiones y el contenido de este artículo. Y si lo viera a la inversa, esto es, que la norma hubiera determinado
cómo debe actuar la autoridad administrativa en cuanto a planes, estrategias y programas. Esto es frecuencias, logística, actuación, estrategia y qué más hacer. Entendería yo entonces que los legisladores entraban en el territorio de la ejecución de la norma. Es el Ejecutivo del Estado, la Administración Pública y su policía la que debe determinar, conforme a las bases generales que establece la propia norma, cómo aplica sus acciones y operativos. Si la ley entonces comenzara por definirlos, muy probablemente también tendríamos una impugnación por cada operativo, pues las accionantes considerarían, bajo una perspectiva distinta, que los operativos tienen que practicarse de una manera diferente. Cada operativo responde a las circunstancias específicas del caso. No es lo mismo un operativo en una ciudad, no es lo mismo un operativo en un campo abierto, no es lo mismo un operativo en donde se encuentren valores tutelados de carácter superior, como lo pueden ser hospitales, escuelas o cualquier otro lugar en donde haya personas vulnerables. No puede la ley en todo caso establecer directrices sobre cómo determinar en la materia ejecutiva la instrumentación y aplicación de estas normas. De manera tal, señor presidente, señoras y señores ministros, considero que este artículo, en los específicos casos de que se trata, cumple con los parámetros constitucionales y corresponde al Ejecutivo la implementación logística, instrumentación y ejecución de cada uno de los operativos, precisamente bajo las responsabilidades que les corresponden. La mala ejecución, la mala implementación o los daños que se causen en esta programación serán absoluta y total responsabilidad de la autoridad administrativa. Básicamente es el concepto que establece este tratamiento, por lo cual sostengo el proyecto. Si no hay alguna otra participación, señoras y señores ministros, tomaremos la votación en relación con este punto. Por favor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro Con la Presidente. inconstitucionalidad del artículo 39. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto apartándome de consideraciones. Señor ministro Saldívar de la En Rea. contra, anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto por consideraciones distintas. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez del precepto y anuncio voto particular. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. ¿Con el proyecto? Señor ministro Presidente Aguilar Morales. A favor del proyecto y reservando el derecho conforme al engrose para hacer algún voto concurrente. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de consideraciones de la señora ministra Luna Ramos, por consideraciones distintas el señor ministro Pardo Rebolledo. El señor ministro Presidente reserva su derecho a formular voto concurrente y anuncio de voto particular de los señores ministros Saldívar, Ledo de la Rea y Piña Hernández. Bien, con esta votación queda aprobado esta parte de la propuesta del señor ministro Pérez Dayán y vamos a un breve receso para regresar en unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. La agenda social que se incluyó en la Constitución de 1917 ha sido un fracaso para erradicar problemas como la pobreza y la desigualdad social, señalaron especialistas durante un seminario. Porque, pues, si lo miramos desde el punto de vista de las promesas de la agenda social, del constitucionalismo revolucionario, pues esa agenda, ese expediente ha sido, si bien no del todo incumplido, sería injusto, pero en términos de pobreza y desigualdad, pues lo cierto es que la agenda social ha sido una agenda fracasada 100 años después. En el evento se analizaron las coincidencias entre la Constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919, como el que ambas fueron tomadas como referencia para promulgar otras leyes fundamentales tanto en América Latina como en Europa.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que junto con otros ombudsman latinoamericanos han acudido a organismos internacionales en defensa de los migrantes que radican en Estados Unidos durante un evento en el Senado para la firma de un convenio de promoción y defensa de connacionales. Justamente destacó que incluso se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien compartió la preocupación por el discurso de odio en la Unión Americana. Impulsamos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos con nuestros homólogos de Latinoamérica, los ombudsman latinoamericanos, un posicionamiento